¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. En este video quiero darles a conocer la otra parte de mi testimonio. Cuáles fueron verdaderamente los obstáculos que pasé. Y antemano, el primer video que hice trata verdaderamente de cómo Dios transformó mi vida. Y en esa otra parte de mi testimonio quiero compartirles el cómo Dios fue transformándome aún más. Y pues quiero empezar verdaderamente de la siguiente manera, comentándoles que después de haberme bautizado, hubieron muchos problemas, pero el principal fue de que yo estaba acostumbrado a que tenía muchos vicios, tenía demasiados vicios. Uno de ellos, como lo comenté en el video anterior, era el tabaquismo, era el trago, drogas y entre otras muchas cosas. Después de haberme bautizado, todos, todos, o más bien todos esos vicios que yo tenía, fueron verdaderamente un reto. Al haberme bautizado, yo me sentía nuevamente una persona nueva, pero vinieron esos retos. Había veces que yo me encontraba desanimado. Desanimado en parte porque el enemigo es pero muy mañoso. Te quiere atacar prácticamente en tu forma de pensar. Y cuando recién bautizado, yo leía mucho la Biblia. Empezaba a leer la Biblia. Empecé desde el libro de Génesis. Y había veces que venían ataques del enemigo. En lo personal, venían muchos pensamientos fuertes en los cuales había veces que como que quería caer en tentación. Yo antes era una persona muy fumadora y había veces que hasta sentía como, y no había nadie al lado mío ni nada, sentía verdaderamente como me llegaba ese olor a cigarro. Era algo verdaderamente impresionante. Mi cuerpo reconocía instantáneamente ese olor. Había veces que de igual manera estaba leyendo la Biblia y dentro de mi boca sentía el sabor a, a la cerveza, al trago. Había veces que me quedaba dormido en las tardes y soñaba, me veía en mis propios sueños. Me veía fumando, me veía tomando, me veía drogándome y me despertaba y era y uno se pone a reflexionar cómo verdaderamente el enemigo quiere atacarte, a inducirte nuevamente a que hagas todo lo que dejaste atrás. Eso fueron, ese fue mis primeros problemas. Pero ¿por qué digo problemas? Porque mis vicios me querían hacer regresar al Abimael de antes, el que verdaderamente no tenía temor de Dios. Cuando yo me bauticé, yo le pedí a Dios que verdaderamente me transformara. Yo sabía que no iba a ser fácil. Yo sabía que iba a ser difícil, porque con esa era la segunda vez que yo me bautizaba. Era la segunda vez y yo tenía miedo el volver a bautizarme porque la primera vez que yo me bauticé
empezó igual. Todo lo que se me presentaba y volví a caer por mis vicios. Yo tenía miedo a eso, el bautizarme y regresar verdaderamente a los caminos que había dejado. Ese era mi miedo. Pero esa vez yo sabía que tenía un compromiso con Dios. Yo le dije a Dios que si Él me ayudaba a salir o me sacaba del hoyo donde yo estaba, yo le entregaba mi vida a Él. Cada vez que me llegaban esas tentaciones, recurría a su palabra, oraba y ayunaba. Es por eso que yo digo que la oración acompañada del ayuno y pues de la lectura bíblica es reconfortable hacia uno mismo. Verdaderamente vemos cómo el poder de Dios te va transformando. Y vemos de igual manera cómo el enemigo quiere sacarte a flote en la forma de que prácticamente pues los vicios que teníamos antes. Quiere sacarte a flote todo eso, a que tú caigas en eso. Te empieza a dar pensamientos que verdaderamente no son buenos, son pensamientos malos. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica la oración y la oración. La oración y la lectura nos va a reconfortar, nos va a ayudar a seguir adelante. Y eso es lo que hacía yo. Me ponía antes de empezar la lectura, me arrodillaba y lloraba. Después empezaba con la lectura bíblica. Los días que ayunaba me sentía fuerte, pero de igual manera el enemigo no respeta. Cuando yo ayunaba había días que me ponía mucho más tentaciones, me llegaban más los pensamientos malos, y verdaderamente yo sabía que eso no era bueno, y le empecé a pedir a Dios que me ayudara más que nada a salir de todos esos malos pensamientos que llegaban a mí. Ahí es donde verdaderamente, cuando uno va empezando en el camino de Dios, debes de hacerle saber a Dios todo lo que estás pasando, cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades carnalmente, y Dios te va a entender. Dios te va a ir moldando, Dios te va a ir puliendo. Cuando menos lo pienses y estés en comunión con Dios, vas a ir saliendo de eso. Dios te va a ayudar a quitarte todas esas piedras de tropiezo, las cuales te pueden hacer caer nuevamente. Pero es teniendo fe en Él y poniéndolo en sus manos. Pero también quiero que sepas algo. Las tentaciones no acaban ahí, o no se van a ir de un día para otro. Van a ser diario. Y hay que saber, o más bien saber pedirle a Dios que nos ayude día con día, arrodillarnos, pedirle perdón y sobre todo decirle que nos dé la fuerza para seguir adelante, porque sin Él no somos nada verdaderamente. Tenemos que aprender a confiar en Él, a saber que la fuerza viene de Él. Voluntariamente no, es una gran mentira que uno diga tengo fuerza de voluntad. No es cierto, porque antes yo también lo decía. Yo decía tengo fuerza de voluntad, voy a dejar de fumar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, y eso es una gran mentira. Si el hombre
tuviera una voluntad intachable, verdaderamente no hubiera vicios. Eso es lo que yo decía. Yo tengo voluntad, yo puedo dejar el cigarro, yo puedo dejar esto en cualquier momento. Pero desgraciadamente no. Según yo decía que mi voluntad me dejaba, me iba a ayudar a dejarlo, pero es una gran mentira. Conforme yo fui caminando con Dios, leyendo, orando, ayunando, me pude dar de cuenta que verdaderamente no era que yo había dejado de hacer las cosas, sino había algo detrás de todo eso, una fuerza sobrenatural que te ayuda a seguir adelante día a día, a ser obediente. Verdaderamente no podemos, como muchos dicen, no puedes ver a Dios. Verdaderamente no vemos a Dios, pero lo sentimos. Y sentimos cuando verdaderamente nos está acompañando. Y fue así, y es así como sigo día a día. Porque las tentaciones van y vienen. Y hay que estar firmes en ello. Otro de los cuales tuve problemas fue de que, estando ya bautizado, a los pocos meses, mi padre se alejó de Dios. Fue un golpe duro. Fue un golpe duro porque mi madre y mi padre se bautizaron al mismo tiempo, y ellos fueron los que me hicieron la invitación a la iglesia. Y yo veía que con fervor ellos iban a la iglesia. Incluso él estuvo el día que yo me bauticé. Yo me sentía gozoso porque sabía que mi madre y mi padre estaban dentro de la iglesia, que no iba a estar solo, iba a estar acompañado. Después de eso, después de unos meses de haberme bautizado, mi papá tomó su decisión de ya no seguir a Dios. Tomó su decisión de seguir en el mundo. Y yo respeté su decisión. Aunque hay veces hablo con él y le hago ver, digo, yo no entiendo el por qué te pasó eso. Yo te veía muy firme. Yo veía sinceramente que querías algo con Dios. Y de repente te vas. Ese fue un golpe duro para mí porque no me sentía mal, me sentía desanimado. El saber que mi papá había vuelto atrás. De igual manera, había días que me ponía a pensar. Le suplicaba a Dios en mis oraciones el que mi papá regresara. Verdaderamente pude entender. Yo lo que quería eran respuestas. Un día, estudiando la Biblia, pude entender que verdaderamente la persona que escoge por ir por Dios y luego se sale de las cosas de Dios, muchas veces uno dice es que el enemigo, muchas veces ya no es ni el enemigo, hermano. Es porque uno quiere. Tú estás deseando eso. Hay veces que el estar en el cristianismo, uno piensa que estás atado y que te limitas a hacer muchas cosas. Obviamente sí, ya no haces nada de lo anterior que hacías, porque lo dejaste atrás por amor a Dios. Pero si es por tu propia decisión regresar
de donde Dios te rescató, ya no depende del hermano, no depende de tu familia, depende de la persona que está escogiendo eso. Mi madre y yo nos cansamos, o más bien no nos cansamos, porque hasta la fecha seguimos hablando con él, le decimos y le platicamos de Dios. Y por decirlo de alguna manera, nos rendimos, pero seguimos en lucha todavía, en oración, pidiéndole a Dios por él, que se haga su voluntad sobre él. Solamente Dios sabrá qué hará con mi papá, con mi familia en especial, igual mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas. Yo sé que Dios en algún momento, y tengo fe en ello, va a obrar en ellos. Cuando menos me dé de cuenta, yo sé que para honra y gloria de Dios, mi familia va a servir a Dios. No pierdo la fe, no pierdo las esperanzas. Ese fue otro punto del cual hubo problemas. Otro fue en mi trabajo. Tuve problemas en mi trabajo. Antes yo me desempeñaba en la cocina, era cocinero. Debido a lo que yo hacía antes, a mí me dejó un problema. Después de haberme bautizado, tuve problemas físicamente. Iba al doctor y llevaba un registro médico porque por todo lo que yo hacía, yo mismo me dañé. Los doctores me hicieron varias clases de estudio, aparte de mi hipertensión. Pudieron detectar que el consumo de droga que yo tenía me dañó mi corazón. Cuando yo me enteré de esto, también hubo una parte de mí que verdaderamente no entendía el por qué me estaba pasando esto. Me dijo el doctor que me tenían que hacer un sinfín de, de estudios. Me daban medicamento. Después de todo eso, el doctor me dijo que yo tenía problemas en una de mis válvulas del corazón. Me dijo que si era necesario iba a llegar a una operación de corazón abierto para poder reparar el daño. Cuando a mí me dijo eso de operación, tuve miedo. Nunca, nunca de los nunca nunca he tenido una operación ni nada por el estilo. Ese día llegué a mi casa, me, me puse de rodillas y empecé a clamar a Dios. Fue ahí donde aprendí a dar gracias a Dios por todas las cosas que me pasaban. Le agradecí ese día a Dios, que pasara lo que pasara, no iba a dejar de caer mi fe, que le pedí a Dios de igual manera que me hiciera más fuerte, que me hiciera más obediente. Pero aún así no me quitaba ese miedo que sentía. Los doctores me decían que si no tomaba cuidados
necesarios, mi vida estaba en peligro. Me dieron recomendaciones para poder llevar una vida saludable. Empecé a cuidarme en mi salud, eliminé demasiadas cosas de mi alimentación y, y principalmente le expuse a Dios mi problema. Un día un hermano en una predicación, en una campaña, fui y escuché la predicación del hermano. Y hagan de cuenta que sentí que la predicación fue directa para mí. Y digo hagan de cuenta porque el hermano lo que predicó ese día precisamente era de lo que me estaba pasando. Porque el hermano habló acerca de qué pasa cuando uno se bautizaba. Que el pensar que nosotros nos bautizamos y pensamos que ya todo va a estar bien es una no es una verdad. Vienen retos importantes en tu vida que se deben de vencer. Yo lo primero que pensaba en ese entonces, a lo mejor y si me hacen operación yo ahí quede, yo ahí puedo morir. Y ese día el hermano predicó acerca de eso. Y no y pude entender que verdaderamente el bautizarnos no es saber que nuestros problemas van a desaparecer. Cuando nosotros pecamos, verdaderamente la causa del pecado es muerte. Y pude entender que mi vida pasada, mi pecado que yo cargaba, me hizo que llegara a este extremo. Consecuencias de mi vida anterior. Pero no todo está vencido ahí. Ahí es cuando verdaderamente tenemos que agarrarnos más de Dios. El poder seguir sirviéndole a Él. El no desfallecer nuestra fe. Pedirle todos los días a Dios que nos ayude a seguir adelante, fuerzas nuevas para seguir adelante. Esa noche, después de ese sermón que dio el hermano, llegué a mi casa y me arrodillé. Y ahí mismo le pedí a Dios que me ayudara a sobrepasar todos estos problemas que yo tenía. Yo ahí fue donde le dije a Dios, digo, Dios mío, si tú me ayudas a seguir adelante o si tú me das vida hasta donde tú quieras, así ha de ser, así. Digo, haz de mi vida lo que te plazca. Pongo mi vida en ti. No fue fácil y no es fácil. Y para muchos que de igual manera tengan algún problema, no es fácil. Pero cuando uno verdaderamente se agarra de Dios,
te salen fuerzas para poder aferrarte a la vida. Sigues adelante y ni tú mismo te explicas de dónde estás sacando estas fuerzas. Lo único que piensas es, en cualquier momento me puede pasar algo, puedo morir. Pero cuando tu mente, tu corazón y tus pensamientos están con Dios, créeme que nada de eso llegas a pensar. Al contrario, cuando estás aferrado a Dios, haces lo imposible para que cada minuto, cada hora, cada segundo valgan la pena, pero estando en su presencia de Él. Me acuerdo que me agarraban me daban arritmias cardíacas, y eso me podía agarrar en cualquier momento. Me podía agarrar en el trabajo, me podía agarrar en mi casa, acostado, donde fuera. Y es por eso que les comento que hace como un momento les dije, tuve problemas en mi trabajo por lo mismo de mi enfermedad. Yo decía que la cocina era mi pasión. Y un día arrodillado le pedí a Dios, digo, Dios mío, si es necesario que yo deje este trabajo, digo, lo he de dejar. Pero yo sé que me ha de conseguir un mejor trabajo. Al poco tiempo dejé de trabajar en la cocina, me dediqué a otra cosa. Pero nunca perdí la vista en Dios. Seguí adelante, seguí adelante. Encontré un trabajo, gracias a Dios, en el cual puedo, tenía el horario adecuado para poder ir a la iglesia. Y así lo hice. Seguí firme en Dios. Todos los días verdaderamente le pedí a Dios que me ayudara. Después de eso, se llegaron estas fechas de todos los problemas de la pandemia y todo esto. Ya para eso ya habían pasado meses. No sé si me expliqué bien. Y enfermé. Me enfermé de la famosa enfermedad del COVID. Y agradecido estoy con Dios porque verdaderamente tuvo misericordia de mí. Yo ni sabía que tenía eso. Hasta que fui con un médico y me dijo que tenía presuntos síntomas de COVID. Después de eso, estuve alrededor creo que de unos días en casa, con medicamento y todo. Pero no me hacía nada. Iba empeorando un poquito día con día. Y después de ahí fui con otro médico. Me dio otra medicación. Y después de eso me fui otra semana a descansar. Y todo eso igual se lo puse en manos de Dios. Yo le dije, Dios mío, ayúdame a salir adelante. A los cuantos días volví a ir al doctor. Me revisó y me dijo, no, pues sabes qué, ya estás mejor. Tu evolución se ve mejor. Dice, pero yo quiero tratarte, dice, un poquito más. Porque yo le había, en la consulta anterior yo le había comentado de lo que los doctores me decían que yo sufría, del problema que yo tenía, por el problema cardíaco que yo tenía. Y él me mandó y me dice, mira, ¿sabes qué? Dice, te vamos a hacer unos exámenes.
Fui y me los hice, regresé con él y fue una sorpresa la que yo me llevé. Checó unas placas que le llevé y yo estaba con nervios porque no sabía lo que iban a revelar esas placas, o más bien yo ya tenía más o menos una noción de lo que me iba a decir, porque yo sabía, según yo sabía cuál era mi estado de salud, porque los doctores ya me habían dicho tienes tal problema. Y me dijo, Abimael, ¿quién te dijo que estabas enfermo? Digo, no, pues digo, yo tenía un seguimiento con tal doctor, ella me había hecho ultrasonidos, entre otros estudios, y me dijo cuál era mi problema. Me dice, pues verdaderamente dice, yo no entiendo el diagnóstico de ese doctor. Dice, porque lo que yo estoy viendo aquí, tú estás bien, no hay problema alguno contigo. Dice, o a lo mejor tenías algún problema, dice, pero ahorita ya no hay nada. Y desde el tiempo aquel en el cual los doctores me estaban tratando, yo desde ese entonces, día y noche yo oraba, yo estudiaba, yo le pedía a Dios misericordia. Que yo sabía que Dios estaba escuchando mis oraciones, pero también tenía en cuenta algo, que Él no me iba a curar de la noche a la mañana. Porque Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe por lo que estás pasando, sabe tu aflicción. Y uno lo que piensa es, sáname ya, sáname ahora. Pero, amigo mío, Dios no es un Dios que cumple caprichos. Tenemos que aprender a vivir con lo que nuestro pasado nos dejó. Tenemos que saber sobrellevar todo eso y estar constantemente en oración, en la lectura, en ayuno, porque es ahí donde verdaderamente Dios prueba tu fe. Es ahí donde verdaderamente Dios ve tu arrepentimiento y Él sabe cómo estás cada día. Él sabe lo que piensas cada día. Mis pensares en ese momento, cuando a mí me dijeron que me tenían que hacer una operación de corazón abierto, mis pensares cambiaron. Yo pensaba en mi salud, en que me iban a operar, en que lo otro y que esto. Pero puse mis ojos en Dios. Aprendí a darle gracias por todo lo que estaba pasando. Yo mismo le comentaba a Dios, Dios mío, tú sabes cuál es mi dolor. Dios mío, tú sabes por lo que estoy pasando. Yo te pido que me ayudes a pasar todo esto. A que si es tu voluntad me cures. Y día con día oraba a Dios, estudiaba, ayunaba. Y aunque sé que no fue en el momento que uno quiere, Él hizo su obra ya a los casi 2 años de haberme convertido. Verdaderamente yo como ser humano no tenía esperanza, pero sabía que un día Dios me iba a dar una respuesta. Fuera sí o fuera no, yo tenía esperanza en que Dios me iba a responder. Muchos dicen, es que Dios tarda demasiado en responder a uno. Puede que sí, pero Él sabe en qué momento lo va a hacer. Porque verdaderamente Dios te pone a prueba. Quiere ver si le vas a ser fiel. Quiere ver que después de que Él te cure, le sigas siendo fiel.
el día que el doctor me dio verdaderamente esa respuesta, de haberme dicho que verdaderamente mi corazón ya estaba bien. Ese día llegué, me postré y le di gracias a Dios. Le digo, cuando menos me lo pensé, no lo tenía, yo ya ni pensaba en eso. Llegué, lloré, le di gracias a Dios y le pedí que me siga fortaleciendo, porque son momentos muy difíciles ahora y se pondrán peor día con día. Yo le digo, Dios mío, ayúdame a seguir adelante, así como hizo ese milagro en mí. Te pido que de igual manera me sigas dando fuerza para seguir adelante, a no perder mi fe. Y es por eso, hermanos, que esa otra parte de mi testimonio lo quise compartir, porque a lo mejor tú, hermano o hermana, estás pasando por alguna situación similar y estás perdiendo las esperanzas. Yo te puedo decir que no desfallezcas, sigue adelante, sigue luchando, pónselo en la mano de Dios y vas a ver sus maravillas. Sigue creyendo en Él fervientemente, que Él pronto te dará una respuesta. Yo sé que no es fácil, es difícil, pero con Dios nada es imposible. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Uno con Dios, no hay nada imposible para Él. Pero si tú lo quieres hacer por tu propia voluntad, entonces es ahí donde hay problemas. Yo antes decía que había problemas porque lo veía desde mi punto de vista, mas no ponía en primer lugar a Dios. Y miren que Dios verdaderamente hace milagros. Día con día, amigo, amiga, entrégale tu vida a Dios. Si estás pasando por alguna enfermedad, que los doctores digan que no hay cura, o que ya no se puede hacer nada, entrégale día con día tu vida a Dios y vas a ver sus maravillas, porque Él es un Dios de poder, Él es un Dios justo, que cuando ve a su pueblo arrepentido, Él es ahí donde actúa Él. Te hago la invitación a que sigas a Jehová de los ejércitos, a su Hijo, Jesucristo, y que te agarres de Él, que Él te va a guiar, te va a enseñar a ser obediente y sobre todo a ser fiel a Él. Ese testimonio, amigos, se lo comparto con amor, para honra y gloria de nuestro Dios. También de igual manera quiero anunciarles que a partir del siguiente video que voy a empezar a subir, van a ser predicaciones, enseñanzas, entre otros videos que voy a estar subiendo semanalmente. Si tú tienes algún amigo o quieres compartir el video con alguien más, adelante. El propósito de estos videos no son míos. Estamos en tiempos muy difíciles que verdaderamente
han orillado que algunas iglesias cierren. Y ese proyecto que estamos haciendo es para que otras personas conozcan de Dios. Que estén donde estén, puedan escuchar de Dios. Le doy gracias a Dios, principalmente, que me ayude. Le doy gracias a Dios que me haya dado las herramientas para poder hacer este proyecto. Semanas atrás, este proyecto se lo estuve poniendo en sus manos de Dios. Y ahora le agradezco a Él porque gracias a Él lo estoy haciendo. Y iremos avanzando poco a poco. Así que hermano, estés donde estés, Dios te bendiga. Que la estés pasando bien. Nos hemos de ver en otro video. Saludos, hasta luego, que Dios te bendiga.